¿dónde más Sergio. tendremos? Listo. Mm. Gracias, Arlet. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Amin Espinosa. Soy ingeniero de software senior dentro de Microsoft Corporation. Esto quiere decir que eh, trabajo para Microsoft directamente como ingeniero de software. Llevo 8 años trabajando en esta compañía. Exactamente dentro de 6 días habré cumplido 8 años en Microsoft y bueno, eso es lo que hago. Específicamente, ¿cuáles son mis actividades dentro de Microsoft? Pues creo que varían mucho. Tienen que ver con, por completo, con ingeniería de software, es decir, todo lo que tenga que ver con el detalle de poner en Word un documento en el que me explique qué es lo que quiero hacer y llevarlo al final, a tener un producto ya hecho. Una de las cosas más divertidas que pasa en mi trabajo es que trabajo con las 500 compañías más grandes que hay en el mundo. Entonces, los proyectos que me toca hacer son proyectos que tienen que ver con millones de usuarios trabajando con un producto, miles de personas trabajando con un bot o cosas por el estilo, lo que significa cuida cada detalle por pequeño que parezca, porque si no, pues miles de personas se quedan sin hacer actividades. Entonces, eso es lo que hago. Ahora, una parte importante de todo esto es que nos encanta ver a alguien que ya lleva años trabajando en esto. Nos encanta ver a alguien que justamente me están marcando ahorita por teléfono. Listo, adiós. Nos encanta ver a alguien que todo el tiempo está en un modo de éxito, en un modo de desempeño y todo eso. Y esto lo menciono porque nos encanta ver a esto. Nos encanta ver a los futbolistas, a los artistas, nos encanta ver caminos labrados de éxito en donde nos damos cuenta de que esas personas logran algo que muy pocos de nosotros tendríamos o soñaríamos con tener y cosas por el estilo. Y la verdad es que solo necesitamos hacer una pequeña pausa y detenernos a ver un poquito hacia el lado. En esa parte es importante platicar que cada persona famosa que yo conozco o que, bueno, veo en la televisión o algo así, lo volteo a ver en una biografía y me doy cuenta que por cada éxito cosechado tuvo que hacer miles de sacrificios. Y como los decimos, esto es lo que nosotros vemos, pero esto es lo que nosotros creo que en alguna parte no queremos ver. El esfuerzo que estas personas tienen que poner para lograr estar en la posición en la que están. Y esto es sumamente importante para mí porque yo tengo la capacidad de poder hacer lo que yo quiera, pero que tenga la capacidad a que quiera hacerlo o a que tenga la disciplina para hacerlo, creo que cambian mucho las cosas. Y en esta parte es donde, para mi gusto, se difiere mucho la capacidad de una persona de poder lograr cosas súper fumadas y cosas ordinarias. No estoy diciendo que las cosas ordinarias sean malas, todos hacemos cosas y actividades ordinarias en nuestro día a día, pero por hacer esas actividades ordinarias, no creo que tampoco debamos dejar de pensar en hacer actividades extraordinarias. Eso es lo que yo creo que para mí marca la diferencia entre todos. Y es en lo que podemos empezar a platicar ahorita. ¿Por qué? ¿Cómo empezar? Está padre, y Carlos lo dice, es que a mí me gustaría que vinieras y motivaras a las personas y que les dijeras lo que haces y que les muestres un poco y todo. Padre, estaría padre, sí, mostrarles lo que hago, compartirles los países en donde he estado, las actividades que he tenido, los clientes con quien he platicado, los proyectos súper interesantes que estoy seguro que más de uno en nuestro día a día utilizamos y en los que he trabajado. Pero si no estamos interesados en principio de nuestra carrera, que es algo que pasa, si no estamos interesados después en el gusto por lo que hacemos y cosas por el estilo, pues no hay mucho que podamos hacer, no hay mucho que Carlos o yo podamos decirles para poder motivarlos. Esa motivación tiene que salir de uno solo y eso es lo importante. Ahora, lo puse en los ejemplos, corredores de automóviles que manejan a 300 kilómetros por hora y son personas de súper alto rendimiento. Futbolistas que básicamente toda actividad de su vida está regulada por la alimentación, desvelarse, respirar, hidratarse y un largo etcétera. Pero si nos ponemos a pensar, todos dieron un primer paso y creo que esa es la parte importante de todo esto, dar ese primer paso
para poder comenzar. Me dio mucha risa y cierta nostalgia poder ver estas imágenes al momento de pegarlas en la presentación, porque este fue mi primer empleo. Ahora, véanme ahorita en una conferencia con una playera deportiva y todo fodongo, pero hace, que será 12 años, cuando comenzaba mi carrera, sí hubo algún momento en el que, aunque no me gustara, tenía que ponerme camisa. Sí hubo algún momento en el que, aunque no me gustara, tenía que cumplir un horario. No fui feliz teniendo que checar con la huella para entradas y salidas porque sentía que era algo del siglo XX, pero pues me tocó. Eh, y está bien, es decir, había muchas cosas que yo dije, no quiero tener esto en mi vida profesional. Algún día podré no hacerlo. Por ahora, toca aguantar y quedarnos de esa manera, ¿no? Entonces, una de las cosas que les puedo decir para quienes ya vayan más adelantados en su carrera es que sí, van a salir y a lo mejor el sueldo no es lo que más les gustaba. A lo mejor el trabajo no es el más interesante. A lo mejor el ambiente no es el mejor y a lo mejor cosas por el estilo. Pero creo que lo que más importa es que si están en ese trabajo, lo único que tienen que ver es cómo los va a beneficiar ese empleo para conseguir mejores metas. ¿A qué me refiero con esto? Está el empleo en donde tú llegas y tienes que trabajar de 8 a 5 de la tarde, de 8 a 6 de la tarde, en el más explotador de los casos hasta las 7, incluso me ha tocado verlo. Tienen que llegar antes de los 15 minutos porque si no ya les están descontando el día o cosas por el estilo. Creo que en este nuevo mundo en el que estamos viviendo podemos trabajar sin horarios. De hecho, algo que yo suelo hacer es que en las mañanas me salgo a hacer ejercicio, me quedo jugando con mi hija, me bajo a desayunar con toda la calma y a las 2 o 3 de la tarde empiezo a trabajar. Trabajo un par de horas, luego otra vez me bajo a ver una película con la familia o cosas por el estilo y a las 8 o 9 de la noche comienzo por completo a trabajar. Puede darme la 1 de la mañana a lo mejor y lo estoy haciendo o puedo comenzar a las 5 de la mañana y terminar a las 9. A lo que yo voy es que yo estoy escogiendo mis horarios y siempre y cuando mi productividad sea la estimada y siempre y cuando todo funcione de la forma en la que yo creo que debe de funcionar y mi trabajo crea que debe de funcionar, todos estamos felices. Entonces, esa creo que es la principal diferencia en todo esto, tener la capacidad de poder al principio aguantar un poco para después comenzar a tener mejores opciones. Esta fotografía yo la disfruto muchísimo porque una fotografía corresponde al campus de Microsoft en Redmond, en Seattle, Estados Unidos, y es el letrero con el que todo el mundo nos tomamos una fotografía cuando vamos a Microsoft. La otra imagen tiene que ver con el regalo que te da Microsoft cuando tú entras a trabajar en tu primer día, te reciben con una cajita, una botella de champán y te lo ponen, celebra con tu persona favorita este gran día. Entonces es una forma de recibirte súper fantástica y te hace sentir aceptado en el equipo en el que estás trabajando desde el primer día. Entonces, esas dos imágenes las tengo impresas, las tengo presentes todo el tiempo porque es algo que me recuerda el tipo de trabajo por el que yo me esforcé para tener. Aquí viene otra pregunta y parte importante, tengo el chat abierto. Una cosa que me gustaría mencionar es que no espero que se trate de un monólogo, así que si tienen alguna pregunta por chat, en ese momento háganla. Si la pregunta, como yo lo haría, son flojos, si no lo quieren hacer por chat, abran micrófono y háganla. La idea es que si tienen alguna duda, la podamos despejar, incluso si no tiene nada que ver con el tema. Si ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué? Es padre, pero me gustaría enfocarme más en esta parte. Mandamos a volar la presentación y nos enfocamos en esa parte. La idea es platicar. Mientras dije eso, la otra pregunta que me gustaría hacerles es, si no fuesen ingeniero de software, y hay la variante que quieran, no sé, hay como 2.500 variantes de ingeniería de software, ¿no? Sistemas computacionales, tecnologías de la información, no sé qué tantos nombres hay ya para las universidades que hagan este tipo de carrera. Pero la pregunta la digo porque creo que muchos, mientras me están escuchando, probablemente estén también escuchando o pensando en qué es lo que harían. Y me encantaría que lo pusieran en el chat. Me encantaría que lo pusieran diciendo, sí, sabes que a mí me gustaría ser psicólogo, a mí me gustaría ser abogado, me gustaría ser médico.
y cosas por el estilo. Yo particularmente, mientras espero alguna conversación en el chat, lo único que tengo aquí, y se me fue el curso, ahí está. Lo único que yo puedo decir es que yo sí soy de los pocos que dirían, pues, ingeniería de software, es lo único que sé hacer, es lo único que me gusta, es lo único que yo creo que me divierte y me llena como persona. Y eso creo que se ve reflejado en el hecho de que solo decir que yo llevo 12 años sin trabajar. Solamente estoy haciendo algo que me gusta hacer, que yo haría gratis y pues alguien más paga por eso. Entonces, en esa parte creo que también tiene mucho que ver el gusto que tengan por la carrera y qué tan clavados quieran ser. Y ojo, en esta parte soy distintivo. Creo que va a haber más de un profesor y yo sé que Carlos es de ese tipo de profesores que siempre dan una milla extra diciendo que no solamente vas a dar clases, sino apoyarlos, aconsejarlos, seguirlos en su crecimiento, etcétera. Entonces, creo que si yo hubiera tenido un profesor de ese tipo, a lo mejor hubiera sido mejor alumno, pero yo tenía profesores que llegaban, daban la clase y literalmente agarraban el libro, así, abrían el libro, se ponían a escribir y decían, listo, a resolver. Y tú le dices, tengo una duda, pues checa el libro. Entonces la pregunta era, ¿para qué estaba ese profesor ahí? ¿Por qué tenía que hacerle caso a una persona que ni siquiera sabía lo que estaba mostrándome? Entonces, eso era algo que me desesperaba mucho en mi carrera y algo que me hizo ser ligeramente mal alumno. Pero por el otro lado también había profesores que daban ese paso adelante y decían, vamos a hacer un concurso, vamos a organizar esto, voy a poner un reto aquí impreso y tienen que resolverlo con código, no me importa cómo lo resuelvan, sino cómo llegan al final y cosas por el estilo. Entonces, todo eso me permitió ir agarrándole ligero cariño por un lado, ligero desprecio a la carrera por el otro, pero al final terminé invirtiendo 3 años de mi tiempo en esta carrera y gracias a ello pude escoger lo que yo sabía que sí me iba a gustar y lo que no sabía. Creo que esa es la enorme diferencia. Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que nos gusta y hoy es el día de las llamadas. Nunca me llaman por teléfono y 3 llamadas en 20 minutos. Entonces, cuando nosotros vemos lo que nos gusta, es muchísimo más fácil que lo hagamos. Y quieren un ejemplo sencillo, pónganse a pensar en una cosa simple que les guste. No sé, lo que se les ocurra. Si les gusta tomar café, si les gusta salir a caminar, si les gusta leer un rato por las tardes o por las noches, si les gusta salir con los cuates y echarse unas cervezas, se van a dar cuenta que nadie les tiene que decir que lo hagan porque ya están esperando ansiosos esa parte del día a que llegue para poder hacerlo y poder hacerlo con gusto. Gracias Carlos por ponerlo en el chat. Entonces, eso importa e importa muchísimo. Algo importante es que también hagamos una pausa. Si están en un dispositivo móvil, creo que va a ser muchísimo más fácil que si abran micrófono y digan, pues yo pienso esto, antes que ponerse a chatear, porque en el dispositivo móvil es un poco más complicado. Entonces, seguimos adelante y esa es una frase que ya reduciendo la parte de la conversación hacia nuestra carrera, es importante de mencionar. El mundo está lleno de programadores, pero nos hacen falta muchísimos ingenieros. Hay una iniciativa de muchas personas y organizaciones, incluso no lucrativas, en donde dicen que todos deberíamos de aprender a programar. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso porque los modelos mentales que se requieren para aprender a programar pueden ser aplicados a básicamente cualquier disciplina de el conocimiento. Quiere decir que si yo sé programar, tengo cierta lógica de pensamiento y esa lógica de pensamiento me va a servir para, como abogado, resolver un caso en un juicio. Como médico, actuar con frialdad frente a una situación extrema de peligro con mi paciente. Como ingeniero civil, voy a tener la capacidad de calcular de una mejor manera todas las mediciones que voy a requerir, como etcétera. Cualquier tipo de carrera, esa lógica de pensamiento funciona y la programación desencadena esa lógica de pensamiento en nuestra cabeza. Pero no porque sepamos trabajar no porque sepamos hacer un pastel, quiere decir que somos chefs. No porque sepamos inyectar, quiere decir que somos enfermeras. Yo sé cambiarle el aceite a mi auto y cuando tengo el tiempo a lo mejor lo hago. Pero eso no me hace mecánico y muchísimo menos ingeniero automotriz. Esa es la diferencia. Creo que hay muchas personas que deberían de saber programar, que pueden saber programar, etcétera,
Pero eso no los va a hacer ingenieros de software, porque hay 1000 disciplinas más rodeando a la ingeniería de software que me van a dar esa capacidad de poder, en serio, enfocarme en lo que yo quiero, eh, crear un proyecto desde el papel hasta el producto final y cumplir con todas las fases sin ningún problema. Aldair, dentista o forense. Wow, son como muy diametrales. Gracias, Aldair. Qué bueno que lo compartiste. Sí, pues sí, cada quien tenemos un gusto. Creo que si yo hubiera escogido algo diferente, quizá hubiera sido chef. Es divertido cocinar. No cocino nunca, rara vez lo hago, pero me gusta esa parte. Muy bien. Ahora, ¿cómo llegar de programador o cómo llegar de estudiante hacia un profesional? Y no hay mucho que ver con respecto a la parte de los talentos. Creo que se tiene que referir muchísimo más como persona y como individuo a la parte de la disciplina, a la parte de fijar un plan, enfocarnos. Neurocirujano, Arlet, no inventes, eso sí necesita como muchas más cosas, ¿no? Hasta un pulso, por eso le llaman pulso de cirujano, ¿no? Eso está cañón. Ingeniero en biotecnología, creo que estaría padre. Creo que la ingeniería en biotecnología estaría cool. Este, volvamos así a este plan y la idea es que pongan un plan. Algo que a mí me hubiera encantado que alguno de mis profesores me dijera es, ¿cuál es tu plan terminando la carrera? Después de terminar la carrera, ¿qué es lo que sigue para los próximos 6 meses? Y esa es una pregunta súper difícil porque todo el mundo salimos, celebramos, festejamos que ya somos ingenieros de software y todo, y wow, resulta que ni siquiera ejercemos la carrera. Entonces, ¿por qué celebramos haber no solo invertido, sino que la palabra adecuada sería desperdiciado 3 años de nuestra vida en una carrera que al final terminamos sin ejercer? Entonces, esa parte creo que es bien importante. Cuando nosotros nos establecemos metas a corto, mediano y largo plazo, entonces tenemos la capacidad de poder observar y después ver hacia atrás y decir, si la cumplí, no la cumplí, qué me permitió sí cumplirla de la forma que yo esperaba y qué me permitió no llegar a los objetivos que tenía en mente. Cuando somos así de críticos con nosotros mismos y tenemos la capacidad de hablar, vuelvo al mismo, con nosotros mismos para todo esto, estamos en un punto en el que difícilmente alguien nos va a detener porque somos autocríticos y siendo autocríticos vamos a poder tener la capacidad también de poder decir, bueno, sí, me gusta hacer esto y hay cosas que no me gustan. En mi trabajo hay cosas que yo aborrezco hacer, que me pongan a hacer documentación, que me pongan a hacer documentos de Word, es algo que en verdad apenas me lo están diciendo y ya me estoy durmiendo así, estoy empezando a cerrar los ojos, pero toca y es lo que debemos hacer y a lo mejor no es muy divertido, pero ni modo, hay que hacerlo. Una analogía que yo suelo hacer con muchas personas es que a mí me encanta manejar, me divierte, si yo busco un pretexto, si por mí fuera, ahorita mismo me salía a manejar a donde fuera. Los fines de semana, yo vivo en Tulancingo y los fines de semana intento decirle a mi familia que salgamos a México, a Pachuca, a cualquier lado, a donde caiga con tal de estar manejando. Entonces, ni siquiera es el llegar a ese lugar y conocer y estar ahí, sino que lo que me gusta es simplemente manejar. Entonces, en esa parte, yo me detengo a ver que sí, me encanta manejar, pero me choca estarle revisando el aire a las llantas, estar viendo el aceite, estar viendo los frenos. Entonces, es algo que toca porque el coche debe de estar en óptimas condiciones y ni modo, hay que hacerlo. De esa manera es que hay cosas que nos van a gustar siempre en nuestras carreras y cosas que no nos van a gustar tanto. Y la parte de la constancia creo que es una palabra que tenemos bien subestimada. Estoy completamente seguro que todos, absolutamente todos los aquí presentes, conocemos la fábula del conejo y la tortuga. Yo particularmente me siento mucho más identificado con la tortuga que con el conejo. Tengo compañeros que verdaderamente me dejan con la boca abierta cuando hablamos de capacidades intelectuales. Personas que les dices, oye, mira, tenemos pensado hacer A, B y C. Y esas personas, cuando estás terminando de decir C, ya terminaron A y B. Son personas con una capacidad intelectual impresionante que dejan con la boca abierta a quien ustedes quieran. Sin embargo,
yo trabajo a la par de ellos y no es que me considere ni de cerca así de inteligente como ellos. La realidad es que simplemente ellos van mucho más rápido, pero también se detienen a esperarnos. Y todos los que somos como la tortuga, pues vamos poco a poco. Y hay una frase que a mí me encantó para dejar de justificar el por qué no hacerlo. Y dice que la constancia siempre rebasará a la inteligencia. ¿Por qué me gusta esta frase? Es fácil. Vemos a un Javier Hernández corriendo por toda Europa, en los mejores clubes futbolísticos del mundo, en los mejores estadios, atascando todos estos estadios de gente, antes, claro, y decimos, wow, es que se ve que la mueve, se ve que debe de tener una habilidad y habla con las piernas como si hablara con las manos y es impresionante cómo mueve el balón. Pues no es algo que ninguno de nosotros no pudiésemos lograr, simplemente que él dedicó horas y horas y horas a entrenar, cosa que nosotros no vemos. Nos encanta ver a Cristiano Ronaldo, ver cómo se burla a 8 jugadores, pero no vemos el entrenamiento en el que Cristiano Ronaldo falló 25 veces antes de poder hacer ese movimiento esperado. Entonces, creo que esa es la parte que más me gusta de leer la biografía de las demás personas, porque te das cuenta que lo que ellos tienen detrás de lo que nosotros vemos es una cantidad enorme de constancia, disciplina, esfuerzo, frustración, que es una palabra que a mí me gusta muchísimo. Terminar frustrado es algo que a mí me motiva bastante. Entre más me frustra no poder terminar una tarea, más voy a estar ahí acechándola para que pueda hacerla con plena satisfacción. Eh, Después de saber que la inteligencia no es un don que nos fue otorgado o que le fue otorgada a cierta cantidad selecta de personas, y después de saber que las super Iván a Messi, exacto. Bueno, no sé, yo tengo sentimientos encontrados, no sé quién sería más o quién merecería más mi respeto, si Ronaldo, Messi o muchos futbolistas más. La verdad es que los vemos a ellos como los referentes del fútbol, pero sí, yo veo a cualquier futbolista y digo, wow, es que no puedo imaginar la cantidad de horas de tiempo y de esfuerzo, porque no sé si les ha pasado, inténtenlo, intenten llevar una dieta deportiva y es horrible porque como la dieta es deportiva, no son las dietas de bajar de peso, sino que son dietas de compensar lo que haces. El otro día yo estaba platicando con uno de los cuates que se dedican a fútbol en primera división y es impresionante, o sea, así de que cómete 2 pizzas, come 6 veces al día, come todo esto. Y hay un cuate que me decía, es que no sabes a mí cómo odio el pollo, o sea, tengo que comerme 3 pechugas de pollo al día y lo odio, ya me sabe asqueroso y todo. Es como que, ¿y por qué lo haces? Porque esto me va a llevar a correr mucho mejor, me va a llevar a ser más veloz. Entonces sí, es impresionante pensar que hay cosas que les choca y nosotros viéndolos felices cómo se caen en el estadio, así que, ay, no sé nada. Bueno, hacen mucho lo que, es mucho el esfuerzo que tienen. Volviendo a la parte de ingeniería de software, podemos hacer esa parte. Después de saber que la inteligencia no es un don específico, podemos empezar a tener el plan. Y el plan aquí es uno. En primer lugar, no escojan lo que los demás escogen. Uno de los más grandes errores que yo creo que encontramos como recién egresados de la universidad es que empezamos a buscar un empleo en el que más paguen. Y digo, todos estamos aquí por dinero y eso me queda clarísimo, pero a lo mejor al principio el dinero no debería de ser el primer factor que deberíamos de tener en mente. Creo mucho que el primer factor que deberíamos de tener es el crecimiento, el aprendizaje, la experiencia, porque después, en 2 o 3 años, renunciaré a esa empresa que me pagaba muy poco, pero que me permitió aprender muchísimo para poder ir a una empresa en la que mi experiencia va a contar muchísimo más y probablemente no voy a tener tantas posibilidades de errores como lo tuve en mi primer empleo, pero sí voy a tener muchas posibilidades de cobrar más porque ya llevo una experiencia mucho más forjada. Esa parte la puedo aterrizar a esto. Hay un estudio, lo puse ahí como referencia, octoverse.github.com, en donde muestran todas las tendencias tecnológicas dentro de GitHub, que es el repositorio de código más grande del planeta. Y algo que me llama la atención son las tendencias. Yo, por ejemplo,
comencé alguna vez en la carrera a trabajar con Java y tan pronto tuve la oportunidad, dejé de escribir código en Java porque no fue un lenguaje que me gustara. No era algo que me interesara, tardaba mucho, se me hacía que consumía muchos recursos en la computadora, etcétera, y simplemente no lo toqué. No porque fuera el lenguaje número 2 mientras yo estaba en la universidad, iba a considerarlo como una opción para poder trabajar. Si no me gustaba Java, no lo iba a hacer, simple. Por el contrario, también tengo a Python, que si se dan cuenta bajó o subió en el 2014 del número 4, y estamos hablando del 2014. Yo egresé de la universidad en 2008, entonces Python apenas comenzaba a escucharse por ahí. Y Python a mí me gustó muchísimo, yo empecé a trabajar con él y algo que me dio mucho gusto es que el mismo profesor que alguna vez me dio introducción de la programación orientada a objetos, después cuando yo le mostré las bondades del lenguaje, empezó a adoptar Python para dar sus clases de orientada a objetos. Entonces me dio mucho gusto porque pude mostrarle que no se trataba del lenguaje, se trataba de el gusto que la persona pudiera tener por adaptarse a cierto lenguaje de programación. Hay un lenguaje con el que particularmente tengo un conflicto existencial. Es el número uno, JavaScript. Si se dan cuenta, JavaScript es y ha sido por mucho tiempo el lenguaje más utilizado en el desarrollo de software. Yo particularmente lo aborrezco. Me choca trabajar con JavaScript. No soy para nada fan. Pero igual, si hay hay un cliente que me dice, oye, ¿sabes qué? Nosotros aquí todo lo hacemos con JavaScript y el producto que nosotros necesitamos que tú hagas tiene que ser con JavaScript porque si no, no se puede integrar con todo lo demás. Pues ni modo, no le voy a decir, ay, ¿qué crees, canijo? Pues no me gusta, ¿verdad? Suerte con tu proyecto. No puedo hacer eso. Al final, soy un profesional y lo que me pongan va a ser lo que voy a utilizar. A lo mejor la calidad del código que está hecho en JavaScript no va a ser de la misma calidad de código que voy a tener con C Sharp o con Python, que son mis dos lenguajes más fuertes. Pero sí, sí es muy cierto que si me piden hacerlo con JavaScript, ni modo, lo hago. Entonces, a esto me refiero con que no escojamos lo de los demás. Va a haber algunas otras personas a las que sí les guste Java y porque les guste Java no quiere decir que vamos a tener un conflicto. Tú lo haces con Java, yo lo hago con C Sharp, todos felices y todos contentos. Entonces, escojan lo que les guste, no lo que les pidan, porque si no simplemente van a estar todo el tiempo incómodos. Carlos, tengo entendido que el creador de Python ahora está en Microsoft. Sí, y no saben qué feliz soy de eso. Déjenme compartirles una parte que yo disfruto muchísimo. Aquí, si pongo a Guido, aquí lo tengo. Y si pongo en la organización, aquí está. Guido es el creador de Python y estoy a un clic de escribirle un mensaje y decirle, hola Guido, te amo, cásate conmigo porque soy tu fan. Tengo a mm, Andreas Herzberg, Anders Herzberg, que es el creador de C Sharp y de TypeScript. Entonces también a un clic de decirle, cásate conmigo, Andrés, no le digamos a Guido, pero cásate conmigo. Tenemos a Miguel de Casa aquí. Miguel de Casa es el creador de Xamarin, es mexicano, egresado de la UNAM en matemáticas, ni siquiera en sistemas computacionales. Y también a un clic de decirle, ¿qué onda, paisano? Invítame unas cheves. Entonces, eso es algo que a mí particularmente me gusta muchísimo de trabajar en Microsoft, que estoy a un clic de distancia de ese tipo de personas. Hablando de los productos, esta parte es muy importante. Explora nuevas cosas, pero vuélvete experto en una. Y pongamos el ejemplo de las personas que acabamos de ver. Anders, Guido, Miguel, son personas que han desarrollado un lenguaje de programación que son súper conocidos en la industria. Y si vas con Anders y le dices, oye, padrísimo lo que haces en C Sharp, pero ¿me echarías una mano a hacer esto con Python? Te va a decir, amigo, yo no sé nada de eso. O a lo mejor lo sacamos, pero pues no es lo mío, o cosas por el estilo. Y en esa parte es muy cierto. Para que tú te vuelvas una persona verdaderamente relevante en la industria, tienes que enfocar tus esfuerzos en una parte muy reducida.
¿Qué parte reducida? La que ustedes gusten y manden. Afortunadamente ahorita tenemos una cantidad de vertientes. Cuando yo salí de la universidad era así como que desarrollo web o desarrollo de aplicaciones de escritorio. Tú escoge en dónde te quieres especializar. Si acaso estaba como el especialista en redes o el Database Administrator, que era el DBA. Pero pues, eran 4 o 5 opciones. Ahorita el abanico de posibilidades que ustedes tienen es impresionante. ¿Qué quieren? Bots, inteligencia artificial, machine learning, data science, minería de datos, que es otra cosa muy diferente. Lo que se les ocurra, o sea, hay casi 35 campos diferentes de estudio para sistemas computacionales que yo sin ningún problema puedo tomar y están ahí a la mano. Puedo volverme especialista, como es mi caso, en DevOps, Developer and Operations, cómo llevar un proceso de ingeniería de software de la forma más fiel posible a esta metodología. Entonces, está padrísimo porque ahora estamos en un proyecto y dicen, ok, vamos a empezar, DevOps, hazlo. Nadie se preocupa por lo que yo haga porque saben que debo de ser el experto en eso, lo que implica una carga sobre mis hombros, porque si yo fallo, todo el equipo va a fallar. Pero por el otro lado está divertido porque ya me volví el sujeto de referencia para la parte de DevOps. Tenemos a nuestro sujeto de referencia para la parte de Java, a nuestro sujeto de referencia para la parte de bases de datos. Y eso está fantástico porque la persona que vaya a entrar a hacer esa actividad, sabemos que es la mejor referencia que nosotros tenemos para hacerlo, lo que significa que vas a tener el mejor producto creado a partir del equipo en el que estamos. Eso es lo que más nos interesa de todo esto. Aquí viene una parte en donde voy a empezar a desviarme a algo que deberíamos de tener bien presente cuando estemos platicando de todo este tema. Las habilidades blandas. Tomé un curso de habilidades blandas simplemente para poder entenderlo. Y esas habilidades blandas tienen que ver con algo que en el caso de ustedes como estudiantes universitarios, se tratan de todas estas habilidades que podremos aprender en la universidad, pero que no son directamente inherentes a ninguna materia. ¿A qué voy? Vamos a agarrar una de estas habilidades, trabajo en equipo. Un profesor de ingeniería de software les va a decir en la parte de, no sé, programación orientada a objetos. Les toca juntarse en equipos y hacer este proyecto. Tienen posibilidades de hacerlo entre 2 o 3 personas. El trabajo en equipo en las universidades se reduce a el compa que hace el 99% del trabajo, el compa que lo está motivando y haciendo como que pone atención, y el IBM que dice, pues sí, mira, vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello, o cosas por el estilo. Pero realmente eso no es trabajo en equipo. El trabajo en equipo es, ¿qué les parece si nos sentamos, planeamos, vemos qué tareas dividimos, cada quien agarra esas tareas, se asigna un objetivo y, no sé, 3 horas después nos sentamos y vemos que ese objetivo se esté cumpliendo? Si no se está cumpliendo, vemos cómo funciona y cosas por el estilo. El profesor o profesora en cuestión en ese momento no va a ser quien les diga cómo trabajar. Solo les va a decir, como equipo me entregan esto. Y es algo que ustedes van a terminar aprendiendo a hacer y que sin querer, de manera muy, muy plasmada, van a terminar llevando a sus empleos o a sus empresas si se vuelven emprendedores. Entonces, todas estas habilidades blandas tienen que ver con cosas que en las universidades no van a aprender directamente de sus profesores o del personal académico que está en la universidad, sino que son habilidades que van a aprender entre compañeros, son habilidades que van a aprender en algún concurso que hagan o cosas por el estilo. Pero yo estaba platicando con una persona que se dedica a recursos humanos y lo que decíamos es, ella me dice, hay 25,000 ingenieros de software en el país. ¿Cómo de todos esos debo escoger a uno para mi vacante? Y es muy fácil. Yo levanto una piedra y salen corriendo ahí 15 ingenieros de software. Pero de esos ingenieros de software que sé que tienen el conocimiento técnico, lo que más me interesa es saber, más allá del conocimiento técnico, qué cosas tienen como habilidades blandas. Es decir, prefiero tener a alguien que tenga solo una certificación, pero que sepa que siempre va a llegar a tiempo, siempre va a estar concentrado en su trabajo, a alguien que tenga 15 certificaciones y que tengo que batallar con esta persona porque no llega a tiempo al trabajo, porque está distraído, porque me distrae a los demás o cosas por el estilo. Entonces, en cuanto a recursos humanos, las habilidades blandas o soft skills, como se conocen en inglés, es una forma en la que nosotros vamos a poder tener un distintivo muy,
especial y muy valioso para trabajar con alguien en una compañía grande o hasta en una compañía pequeña. Lo que importa es que tengan esa capacidad. La motivación es algo súper importante porque no va a haber nadie atrás de ustedes. Vamos, campeona, tú puedes, échale todas las ganas. Van a tener a los papás, pero van a tener los fines de semana. Van a tener a la pareja, pero si la pareja les va a decir, ay, mi amor, tú tranquilo, vente, siéntate aquí conmigo, vamos a ver una película, cosas por el estilo, los está deteniendo en lugar de motivarlos. Entonces, la motivación siempre debe salir de uno para después contagiarla hacia los otros. Estas habilidades blandas es importantísimo que las comiencen a practicar porque entre más habilidades de este tipo tengan, más posibilidades tienen de escalar en cualquier tipo de compañía o en cualquier tipo de emprendimiento. Hay una que particularmente a mí me llama mucho la atención, que es la de liderazgo. Y creo que tenemos muy confundida esta palabra. A nosotros nos dan cursos de liderazgo y sin embargo yo no soy un manager, es decir, yo no tengo gente a mi cargo, soy un contribuidor individual, pero me piden que lo que yo tengo que hacer lo tengo que hacer con liderazgo porque significa que cuando yo lo haga, tengo que ayudar a los otros a que los otros cumplan sus objetivos. Eso es liderazgo. Hace que quienes están del otro lado también, de mi parte, yo pueda contribuir para que ellos hagan las cosas mejor. Entonces, todo eso es lo que importa. Otra, en la que tengo un trauma y en la que estoy seguro que varios de ustedes se van a reír. Inglés. Por favor, están en una carrera técnica. Entre más English, mejor. Intenten hacer algo, intenten empezar a ver videos en YouTube de canciones con letras, intenten leer en inglés, intenten buscar más cosas en inglés y se van a dar cuenta que el idioma por la carrera va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más cómodo para aprender. Entonces, inglés en todas sus vertientes. Si quieren una carrera verdaderamente divertida y exigente dentro de este campo, sin inglés no lo van a poder lograr. Y esta es una pregunta muy común. Yo quiero trabajar en Microsoft, sí, pero si no tienes constancia, si no tienes estas habilidades blandas, vean, le hice una captura de pantalla a nuestra página de recursos humanos y dense cuenta cómo todas las posiciones están en inglés. De entrada, puede ser que la persona que los entreviste en recursos humanos no sea una persona de México, sino que sea una persona de Colombia, de Chile o de Estados Unidos. Entonces la persona va a poder comenzar la conversación en inglés y ustedes van a decir, ah, ¿qué crees? No hablo inglés, te van a decir, listo, gracias, bye. Entonces, es importantísimo si quieren pensar en una compañía transnacional, y no estoy diciendo solo la mía, en donde yo estoy, Microsoft, sino que estamos hablando de Google, Amazon, Facebook, Adobe o la que quieran, en cualquier momento el inglés va a ser indispensable. Ahora quiero tomar un punto que aquí en México particularmente está bien olvidado, el punto de la familia. Para, para mí, personalmente hablando, el factor familia, el factor amigos y el factor social importa tanto o más como el factor profesional. Es decir, si no tengo tiempo para divertirme, ¿para qué estaría trabajando? Si no tengo tiempo para salir a jugar, hay una fotografía con mis amigos, que nos veíamos una vez al mes quizá para salir a jugar boliche o para salir a tomar unas cervezas o para salir a cenar tacos, lo que fuera. Y cuando yo tenía trabajo y tenía muchas cosas que hacer, lo que hacía era decir, bueno, voy a hacer una pausa, me voy con mis cuates, me voy a jugar boliche, y no se llama irresponsabilidad, se llama descanso. Y ese descanso significa que yo tengo la capacidad de poder ir, estar con mis amigos y regresar, y a lo mejor me va a tocar desvelarme porque me salí de paseo, pero no importa, al final los disfruté. Entonces, la parte familiar creo que es sumamente importante que la disfruten porque de ahí es de donde yo personalmente he encontrado la mayor motivación en mi vida para seguir adelante. El poder ser alguien que a quien la familia vea con gusto, con admiración, con respeto, porque está desempeñando de la mejor manera posible, no solo me hace sentir bien, sino que es lo que más me motiva a querer buscar más retos, a querer meterme en más broncas profesionales, a querer buscar un proyecto aún más exigente o a querer rebasar los límites del proyecto anterior en el que estuve trabajando. Entonces, esa parte es la que yo creo que importa muchísimo, poder mostrar a los demás la motivación que tú tienes gracias a ellos. Es decir, si no tuviera
a los amigos que tengo, que todos en su ramo son unos buenazos. Tengo ahí a una doctora, tengo ahí a una especialista en comercio exterior, tengo ahí a un cuate que se dedica a los negocios, que qué bruto, le vende piedras al desierto, y todo eso importa muchísimo para que pueda desempeñarme mejor. Ellos me motivan más a poder seguir adelante. Entonces, esa parte es fundamental. Si tienen alrededor de sus vidas a personas que los motiven a ser mejores personas, vayan, agradezcanselos, porque en verdad están haciendo lo mejor por ustedes. Y lo que es muy cierto, ahí sí debo confesarlo, es que de Microsoft yo he tenido las mejores experiencias más allá del trabajo. Experiencias fantásticas que tienen que ver con mucho más que solo escribir código y estar frente a una computadora. Hay imágenes en donde estoy conociendo a los dos, al CEO de Microsoft actual y al ex CEO. Este trabajo nunca lo pensé, pero me ha llevado a estar frente a miles de personas en miles de eventos. Me ha llevado a conocer básicamente todos los países de este continente, porque los proyectos así me lo han exigido. Estoy hablando del inglés, pero curiosamente muchos de los proyectos que tenemos están en Brasil. Terminé obligándome a aprender a hablar portugués porque llegué a Brasil y no podía ni siquiera pedir de comer porque no sabía hablar el idioma. Entonces, no se trata de que en el trabajo me hayan dicho, oye, tienes que aprender a hablar portugués, o no se trata de que me hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Tienes que desempeñarte mejor en Brasil. Nadie me lo dijo, simplemente por mí, por la necesidad de saber que podía hacerlo. Empecé a aprender a hablar portugués por el simple hecho de que me tocaba estar en Brasil y que me tocaba estar solo con otras personas y tenía que hablar con ellos. Entonces, este trabajo me ha hecho ser mucho mejor persona de lo que yo pensaba que podía ser hace 8 años. No pensé nunca aprender otro idioma además del inglés y menos el portugués, que creo que estaría en nuestra lista número 35 de las últimas cosas que nos gustaría hacer a todos. Pero ahí está. Viajar por todo el mundo me da risa porque tengo una hermana que es súper viajera, viajó por todo el planeta, estuvo conociendo, tiene atrás de su oficina un mapa grandote con tachuelas de todas las ciudades del mundo que conoce y está fantástico. Yo lo veía y decía, wow, qué padre, hermana. Y ella me decía, pues vámonos de viaje. Y yo, sí, no, no soy muy fan de el equipaje y el avión y el trayecto. No, qué flojera, yo no. Entonces yo era como muy sedentario. Este trabajo me obligó a cambiar eso y hubo un momento en el que ya había tantos viajes, tantos países, que yo me levantaba y decía como que, ok, a mí estás en... Veía como las cosas y, sí, Argentina, listo. Entonces está fantástico porque era algo que yo no hubiera hecho por mí mismo y el trabajo me obligó a hacerlo. Entonces eso fue muy, muy divertido. He tenido eventos en lugares fantásticos, en cosas de ensueño, que ni de broma podría costear, ni de broma se me hubiera ocurrido que existían o cosas por el estilo, y ahí están. Entonces, el haberme dedicado a esta experiencia en el trabajo es lo que me ha hecho divertirme muchísimo más de lo que yo pensé. Así que, de alguna forma, no solo se trata de un empleo, sino se trata de un modo de vida en el que simplemente disfruto todo lo que yo estoy haciendo y la verdad me la paso súper a gusto en este empleo. Hasta aquí haré una pausa para comenzar con las preguntas, dado que no hubo mucha conversación en los chats. Si tienen alguna pregunta, ahora es cuando. ¿Hay algo que quieran saber? Wow, demasiado callados. Entonces, yo podría comenzar a hacer las preguntas. Me encantaría que alguien me escribiera en el chat o que abriera su micrófono y que me contara qué es lo que esperan de su carrera, qué es lo que les gustaría hacer, que sean bien sinceros y que también haya otros que digan, ¿sabes qué? Pues yo pensé que la carrera iba a ser algo mucho más interesante que lo que lleva ahorita o cosas por el estilo. Entonces, me gustaría escuchar un poco de lo que ustedes opinan. ¿Qué es lo que creen Claro. que hay por ahí? Escuché por ahí un micro abierto. ¿Alguien? Hay un par de preguntas. Dice Aldair, ¿qué sienten los de Microsoft al no comprar Discord? Frustradísimo, frustradísimo. Lo vimos ayer, no, antier, que fue cuando Discord anunció su intención de dejar la intención de compra y que van a sacar su oferta pública inicial.
Debo confesar que tenemos un grupo de WhatsApp entre compañeros de trabajo y fue así como que, oh, ni modo, esa era una buena compra y ni modo, se fue de las manos, pero la realidad es que eso refleja también algo muy cierto. Nosotros vemos detrás muchas compras, muchas compañías que nos gustaría adquirir porque nos podrían hacer ser mejor compañía y pues ni modo, tenemos que dejarla así porque una u otra razón se presentan y así es. Discord sucedió en un momento en el que después también pasó lo de TikTok, que Oracle terminó adquiriéndolo y así son los negocios. Hay veces en las que sí se va a poder comprar la compañía, hay veces en las que no, pero particularmente Discord sí me pudo. Hubiera estado, yo ya veía la integración Discord con Xbox para el streaming de videojuegos, fantástica, pero bueno, ni modo. No se pudo. Tengo otra pregunta aquí que dice, ¿no te sentiste desanimado en algún punto de tu carrera? Sí, en muchos puntos. El primer punto en el que yo me sentí desanimado en mi carrera fue cuando egresé, porque salí y me di cuenta que ya no tenía una rutina, ya no tenía entras a las 8 de la mañana, sales a las 5 de la tarde y todo. 2 minutos. Y resulta que a partir de ahora ya empiezan a decirte, bueno, pues ahora te toca empezar a generar dinero, te toca empezar a tener un horario, responsabilidades, etcétera. Entonces esa parte me desanimó un poco porque además fue un poco complicado encontrar el primer empleo. El segundo punto en el que me sentí sumamente desanimado fue cuando yo trabajaba en Microsoft, tenía ya 4 años trabajando en la compañía y de repente un día me llegó un correo que decía, muchas gracias por tu servicio, hasta aquí quedamos. Me quedé congelado, me sentí súper desanimado y pasó una hora para que llegara mi entonces ex jefe y me dijera, sí, es que recibiste este correo porque efectivamente sí acabas de ser despedido de Microsoft México, pero sucede que acabas de ser contratado en Microsoft Corporation. Entonces, suena dramático el que te hayan sacado, pero quiere decir que ahora ya reportas a las oficinas globales, ya no reportas para México. Ese día se supone que debió haber sido un día de felicidad porque fue algo por lo que yo estuve trabajando mucho tiempo, pero salí, literalmente me fui a un bar, como en las películas, me pedí una cerveza y dije como que chin, en algún momento esto me puede pasar y debería de tenerlo presente. Creo que fue un buen choque de realidad. Entonces sí hay algunas ocasiones, muchas más, en las que me he sentido desanimado con todo eso. Jocelyn hizo una pregunta excelente. ¿Cuál es el problema más grande que haya enfrentado en un proyecto de software? Fácil, el lenguaje, el idioma. Y no me refiero a un lenguaje de programación. Como les conté, una vez en la que me mandaron a hacer un bot con un banco muy grande en Brasil que se llama Caixa. Llego al lugar, se supone que iba a haber 2 compañeros míos de Brasil apoyándome. Uno de ellos enfermó del estómago, no se tuvo que dar de baja toda la semana, y el otro, una semana antes, se cambió de posición, lo que me dejó a mí en jaque porque llegué a solas con un equipo en donde no tenía la posibilidad de hablar, porque ellos no hablaban inglés, no hablaban español, y yo no hablaba portugués, entonces tuve un problema ahí. ¿Y qué hice para resolverlo? Literalmente pusimos la computadora, empecé a intentar hablar y lo que hice fue que les pedí a mis compañeros, amigos de Microsoft en Brasil, salir a cenar, responder algunas dudas del idioma, compré un libro, me la pasé todo el tiempo en nube platicando con las personas y les decía si, lo único que les pedí a mis compañeros de Brasil es que me dijeran, ¿cómo se dice? ¿Puedes hablar más despacio? No entiendo muy bien, puedes repetirlo o cosas así, que eran las frases que yo sabía que iba a utilizar allá. Resulta que al hacer eso, terminé enamorándome del portugués y gracias a ese gran problema que tuve y a la forma en la que tuvimos de cómo manejarlo, terminé incluso haciéndome compa de estos cuates en el proyecto al que fui y además terminé tomando la decisión de aprender a hablar otro idioma por ello. Entonces, más que el reto técnico, el reto derivado de algo técnico fue lo que más me detuvo esa ocasión. Joel, ¿cómo fue que tú te sentiste al momento de entrar bien al trabajo y tu primera impresión al ver el ambiente? Me imagino, Joel, que te refieres a haber entrado a Microsoft. Fue chistoso porque búsquelo en internet, hay un concepto que se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor lo que hace es que te hace sentir a ti que no perteneces o que no mereces estar en ese lugar. El primer día que yo me senté en una sala de juntas
junto a personas que yo ya conocía previamente y que seguían redes sociales y que los veía muy a gusto trabajando en Microsoft y que los veía haciendo mil actividades. Y ese día yo estaba pensando en la junta cómo era posible que yo estuviera sentado ahí, cómo era posible que estuviera sentado frente a David Silva, que era un tipazazazo, frente a Omar Avilés, que era un arquitecto de soluciones impresionantes, frente a Laura Frías, que tenía ya tiempo trabajando con desarrollo de aplicaciones móviles, y yo. Entonces, el primer día fue así como que súper impactante. Lo más curioso del caso es de que yo estaba como tan estresado y presionado de que quería en verdad trabajar aquí y no quería que me corrieran y no quería que pasara nada, que incluso me empezó a salir como acné, me empezó a dormir menos, estaba como muy, muy tenso, hasta que hubo un día que como a las 3 semanas, mi jefe, mi primer jefe, David, me invitó a tomar una cerveza y dice como, Camino, esto es un trabajo más, relájate, respira, toma aire y el mayor impulso que puedas para que corras tanto como quieras. Llévatelo con calma, disfrútalo. Y fue así como que le empecé a bajar y estuvo. Por ahí veo una la de Carlos. Si no fuera para Microsoft, ¿para qué compañía te gustaría trabajar? Esa me la hicieron hace unos días en redes sociales y la respuesta fue fácil. Microsoft es la compañía transnacional y una de las más grandes tecnologías globales que se fijó en mí. Después de Microsoft no trabajaría en ninguna compañía. Creo que si Microsoft mañana me despidiera, no buscaría un empleo, me volvería independiente y sería feliz, pero no decidiría moverme a Google, Amazon, Apple o Adobe o a la que se les ocurra. Creo mucho en el concepto de lealtad y Microsoft puso su fe en mí, entonces creo que lo mejor que puedo hacer es corresponder un poco a esa lealtad. Jocelyn, ¿qué crees que sea lo mejor y lo peor de trabajar en Microsoft? Lo mejor es fácil, toda la diversión que te metes. Esto es divertido. Acceso a información confidencial. Cuando ustedes van sabiendo del Xbox Series X, yo ya probablemente incluso hasta tuve oportunidad de jugarlo. Cuando nosotros vamos sabiendo de las mejoras en LinkedIn, probablemente ya lo estuvimos probando a nivel interno. Cuando ustedes van sabiendo de alguna nueva característica de Windows 10, yo ya llevo un mes probándola. Entonces, el acceso a la información confidencial es algo que me encanta porque me sentía así como en las películas, que viendo el sobre con el sello rojo así de confidencial. Eso es lo mejor que yo disfruto de acá. Lo peor, la enorme carga de responsabilidades que tienes. Cuando tú vas a una compañía, no importa que sea una compañía transnacional, una de las más grandes, no importa que sea McDonald's, Coca-Cola, Walmart, que todos son nuestros clientes, ellos esperan de ti lo mejor. Entonces, piensan que porque trabajas acá eres una máquina que sabe resolver todos los problemas y eres un genio hecho y derecho y resulta que, pues no eres una persona más, que a lo mejor tiene un poco más de experiencia, pero nada más. Entonces, siempre que llegas a una sala de juntas y ven al de Microsoft entrar, es como que, ya, todos nuestros problemas están solucionados. Entonces, esa carga de responsabilidad en donde tú tienes que llegar y aclarar que, pues, no eres la máquina y que eres un humano y todo. Creo, Jocelyn, que eso es lo que más trabajo cuesta, el saber que traes una responsabilidad sobre tus hombros, el saber que ponerte una playera con el logo de la compañía importa porque de alguna forma te vuelves su embajador y eso es importante porque en redes sociales nunca me vas a ver respondiendo con groserías, a pesar de que yo como persona soy súper mal hablado, nunca me van a escuchar respondiendo con groserías en redes sociales porque al final hay un logotipo que está frente a mí y yo intento respetar lo más que pueda ese logotipo y hacer lo posible para que otras personas lo respeten. Entonces, creo que eso es lo peor, Jocelyn. ¿Alguna otra? ¿Es malo usar licencias OEM? Eh, no lo sé, Aldair. La verdad es que no creo que sea malo. Creo que simplemente hay situaciones en donde es conveniente y otras en las que no. Las licencias OEM son para uso empresarial. Entonces, pues, si estás trabajando, la computadora en la que yo estoy ahorita tomando esta llamada tiene esa licencia porque Microsoft administra a la máquina y se me hace súper bien porque la puedo controlar y todo eso. Pero por el otro lado, tengo aquí al lado una computadora personal y esa computadora personal no debe de tener una licencia OEM porque estaría sobreutilizando o subutilizando muchos recursos que no tiene ningún caso. Entonces, creo que malo o bueno, no creo que sea. Simplemente hay casos en donde sí conviene mucho y casos en donde puede perjudicarte por cantidades de recursos innecesarios. Bueno, no veo más preguntas. Carlos.
Tu micrófono. Sí, una pregunta. ¿Qué recursos podemos obtener como estudiantes de Microsoft? Sí. Eh, ¿Qué podemos usar? ¿Qué nos brinda Microsoft para nosotros los estudiantes? la respuesta es fácil, Carlos. Y esta respuesta me ha tomado muchos años buscarla. Ninguno. No esperen nada de nadie. No esperen nada de Google, de Facebook, de Microsoft, sino que busquen los recursos por ustedes mismos. Lo que sí es muy cierto es que hay un programa de estudiantes que se llama Microsoft Student Partners, que es un programa global y del que muchos estudiantes se han colgado para después trabajar en esta compañía. El programa de Microsoft Student Partners creo que se ha refinado a tal punto en el que ya no hacen invitaciones como antes lo hacíamos o cosas por el estilo. Creo que lo mejor que puede suceder es lo que acaban de hacer. ¿Quieres volverte student partner? Ven y acércate tú por tus medios. No vamos a buscar a la universidad, no vamos a buscar al profesor, porque no queremos a una niñera en medio. Lo que queremos es que alguien sea verdaderamente capaz de, por su cuenta, por su iniciativa y por su gusto, dar un paso adelante. Entonces, el programa ya no es como antes se conocía, en el que yo iba y los invitaba y vénganse y trabajen con nosotros y todo, sino que es, si quieren, vengan, si no, también. Y eso está padre porque significa que los estudiantes que nosotros tenemos al final van a terminar siendo estudiantes que verdaderamente quieren aprender de tecnología, quieren hacer cosas mejores y quieren dar un paso adelante por sí mismos, sin que nadie los esté obligando por detrás. Perfecto. Pues, a mí, realmente creo que fue una excelente plática. Yo creo que a todos nos va a servir lo que nos has comentado. Realmente te agradezco muchísimo. Y como tal, me gustaría cambiar para entregarte de manera virtual. De manera virtual, ahora lo que es tu reconocimiento, ajá, lo que es tu reconocimiento por la conducción de esta conferencia, ¿no? Entonces, lo voy a leer. Dice: el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan otorga el presente reconocimiento a Amin Espinosa de los Monteros por su acertada conducción de la conferencia del camino profesional de ingeniería de software, llevada a cabo de manera virtual el día 23 de abril de 2021, en el marco de los eventos de la Semana de Ingenierías 2021. Y lo firma nuestra directora, la maestra Imelda Pérez Espinosa, directora general del Tecnológico, ¿no? Digo, te lo voy a compartir de manera virtual, ya después habrá momento de estrechar las manos, darnos un abrazo y entregártelo de manera presencial, ¿no? De manera física. Pero pues no me queda más que agradecer a todos. No sé si alguno de mis compañeros docentes quiera comentar algo sobre esta charla que nos acaban de dar. A mí nos está comentando en el chat su contacto, tanto en Twitter y en correo, ¿verdad? De hecho, el usuario es para todo, Twitter, Facebook, LinkedIn y todo. Es la ventaja de tener ese nombre raro. El nombre de usuario es para que cualquier comentario, cualquier duda que tengan, la puedan poner en redes sociales. Si lo quieren hacer en uno a uno, pueden mandar un correo electrónico y contento de estarlos respondiendo. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias. Como digo, no sé si alguno de mis compañeros quiera mencionar algo, y si no, pues no me resta más que, la verdad, agradecerte muchísimo. Creo alguien iba a abrir el micrófono. Sí, Carlos, hola, muy buenos días. Amin, muchísimas gracias por esta plática que nos ofreciste dentro del marco de la Semana Académica de Sistemas. Muchas gracias. Lamento que los chicos sean algo penosos para pues, abrir su micrófono y preguntar directamente. Sin embargo, vi que pues algunos alumnos se atrevieron a escribir y exponer sus preguntas. Muchísimas gracias, Amin, nuevamente por esta ponencia. Espero que los alumnos se lleven algo positivo sobre esta ponencia, porque pues son las experiencias que has tenido tú a lo largo de toda tu carrera profesional y en este caso nos compartes también parte de tu trabajo. Muchísimas gracias, Armin, y
Y pues a nombre de los demás compañeros de sistemas computacionales, te agradecemos por darte un tiempo y brindarnos tu plática. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por el comentario. Y sí, cualquier cosa. No, no es un casco de Deathshot, es un casco de Deathstroke. Es mi personaje favorito de DC Comics, joder. Pues sí, muchísimas gracias y cualquier cosa, estamos Ok, en contacto. Muchísimas claro que gracias. sí. Pues muchísimas gracias. A mí un abrazo muy fuerte desde acá, desde Huichapan, y espero que nos veamos pronto de manera física. Y de todas maneras, cualquier cosa, ahí estamos, ¿no? Seguro, nos vemos. Nos vemos, Amin. Que Vale, tengas pues, un excelente gracias. día. Gracias, compañeros, por su participación. De igual manera, que tengan un excelente día y pues también un excelente fin de semana. Gracias. Por ahí les comparto para todos el formulario de asistencia. Si es que no han pasado su asistencia, se los comparto en el chat. Ajá, por favor. Y posteriormente estaremos publicando esta plática en redes sociales para que el link a la plática, para que si alguien no la pudo ver, la pueda retomar. Uh-huh. No me resta más que agradecer, invitarlos a seguir participando en las actividades de la semana. Recuerden que todavía mañana por ahí tenemos todavía el taller de Docker, el taller de Docker, introducción a Docker Containers. Realmente es bastante interesante esta tecnología que se está utilizando mucho. Entonces, los invito realmente a conocerla, a que vean, es introductoria meramente, o sea, es ver qué es lo que se puede hacer, cuáles son las posibilidades y todo eso, ¿no? Va a estar impartida por Ricardo Josué Pérez Altamirano. Él es arquitecto de software en Autotodo Mexicana, y va a ser mañana a las 8 de la mañana a través de esta misma plataforma Google Meet. ¿Sale? Pues no me resta más que agradecerles a todos que se hayan conectado. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Compañeros, muchísimas gracias por todo su apoyo. Ahí dice, buena vibra. Saludos a todos, saludos. Muchas gracias. Gracias por Nos vemos. conectarse. Bye. Hasta luego, Will. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Adiós. Hasta luego, José.